Muy bien, hola a todos y pues estamos acá ahora en esta nueva clase iniciando el capítulo 6 del libro de texto. Entonces, con la clase anterior, pues obviamente le dimos, finalizamos el capítulo 5 y ahora vamos a ver un poco el material del capítulo 6. Este capítulo es bastante pequeño. Cuando hablamos de gravitación, pues obviamente nos referimos a gravitación newtoniana, lo cual pues es muy similar a lo que se ve en electrostática, ¿verdad? Si ustedes están llevando el curso de electrodinámica 1, pues mucho de lo que veamos en esta breve discusión va a ser muy parecido a lo que ustedes ya han visto sobre la ley de Gauss, por ejemplo, el campo de una partícula puntual, y pues es de su conocimiento, ¿no? Que la fuerza gravitacional entre dos masas es prácticamente igual en su forma matemática a la de dos cargas puntuales, ¿verdad? Entonces, muchas de las fórmulas que vamos a ver acá pues, se van a parecer más o menos eh, bastante a las que han visto en electrostática. Entonces, para iniciar acá, vamos a hablar sobre centros de gravedad para objetos extendidos. Entonces, primero, recordamos, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para la magnitud de la fuerza de gravedad entre dos masas, m1 y m2, separadas una distancia r? Esta fórmula asume que las masas son partículas puntuales, es decir, no tienen extensión en el espacio y basta únicamente con dar la ubicación de un punto, ¿verdad? El punto en donde ellas existen, para poder calcular la fuerza de atracción gravitacional entre las mismas. Entonces, esta misma fórmula, de forma vectorial, la podemos escribir de esta otra manera. Entonces acá, siendo bastante explícitos, diríamos que la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 2, pues es igual a G, esta G mayúscula, que es la constante de gravitación universal de Newton, ¿no? Es G por el producto de sus masas. Y acá lo que estamos haciendo es escribir la misma fórmula, pero con notación vectorial, de tal manera que estamos incluyendo también la dirección que tiene la fuerza. Entonces, acá, si se dan cuenta, pues aparece la diferencia entre los vectores R1 y R2, que no están dibujados acá, pero R1 es el vector que ubica la partícula 1 y R2 es el vector que ubica la partícula 2. La diferencia es R1 menos R2, pues va a ser el vector que va desde la partícula 2 hacia la partícula 1. Entonces, esto es lo que da la dirección. Y entonces acá, pues, toca dividir dentro de un factor extra de la magnitud, ¿verdad? Noten que es acá el cubo en lugar del cuadrado, ¿verdad? Porque pues tenemos este vector adicional multiplicando acá arriba. Entonces, pues esta fórmula incluye las dos cosas, ¿no? La magnitud y la dirección. Pero de nuevo, esta fórmula es válida para partículas puntuales, en donde R1 y R2 ubican perfectamente la posición de dichos objetos. Y entonces, para muchas aplicaciones de la física, como hemos visto, ¿verdad? Es suficiente considerar que los objetos son partículas puntuales, ¿no? Muy bien, ahora vamos a generalizar nuestra discusión cuando una de estas dos masas no es puntual, sino que es un objeto extendido. Y entonces para eso, pues vamos a utilizar la figura que está en el libro, en donde vamos a representar con M mayúscula como la cantidad total de masa que hay en este objeto extendido que vemos acá. Y la otra partícula le vamos a llamar m minúscula y está ubicada en el punto que vamos a llamar P.
Entonces, ahora de los dos objetos, digamos, uno sigue siendo una partícula, la que vamos a ubicar en el punto P, y el otro objeto ahora lo vamos a considerar como extendido. Es decir, que la masa está pues distribuida en una región o en un volumen. Entonces, si nosotros nos diéramos a la tarea de calcular cuál es la fuerza de atracción gravitacional entre los dos objetos, pues ahora resulta que no es simplemente de aplicar la fórmula que vimos anteriormente, ¿no? Esta formulita que está acá, ¿verdad? Como para calcular la magnitud de la atracción gravitacional. Lo que tenemos que hacer ahora es considerar que este objeto extendido está compuesto de pequeñas partículas y que entre cada una de las partículas que componen el objeto existe una fuerza de atracción gravitacional entre pues dicha partícula y la que está ubicada en el punto P. Y entonces lo que toca hacer es precisamente calcular la fuerza, ¿no?, de atracción entre la masa m minúscula, que es una partícula, y todas las partículas que componen el objeto extendido, de tal manera que vamos a tener una fuerza resultante, que va a ser la sumatoria de todas las fuerzas de cada una de las partículas. Entonces, yo acá a la figura del libro le agregué esta flechita adicional, F sub I, que sería la fuerza entre la masa m minúscula y una parte arbitraria cualquiera del objeto que tenemos acá, que es extendido. Entonces nosotros pues básicamente nos daríamos a la tarea de tomar, ¿verdad?, la masa de esta partícula, la masa m, calcular el producto de sus masas y dividirlo dentro de la distancia al cuadrado. Y eso pues nos daría, al final de cuentas, la fuerza de atracción entre estas dos partículas, y al final de cuentas sumamos todas las fuerzas F sub I sobre cada una de las partículas que componen nuestro objeto extendido. Y eso nos va a dar una fuerza resultante F mayúscula. Entonces F, también graficada acá en nuestra figura, pues F va a ser un vector, ¿no? Y nos damos cuenta que F actúa a lo largo de una línea que pasa por el punto P, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar, ¿no?, que la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no?, todas las fuerzas de todas las partículas que componen este objeto extendido, todas están interactuando con la misma partícula que se ubica acá en P. Entonces, la sumatoria de todas esas fuerzas necesariamente tiene que apuntar hacia donde está P, porque digamos que esta es, de alguna manera, vamos a decir que es donde se origina la fuerza que experimentan todas las partículas que componen el objeto extendido. Entonces, cuando nosotros hayamos encontrado la suma de todas esas fuerzas, pues esta F mayúscula va a actuar, es como que vamos a tener la fuerza resultante sobre nuestro objeto extendido. Nosotros también sabemos, ¿no?, que por la tercera ley de Newton y también por la naturaleza gravitacional de esta fuerza, tanto m minúscula atrae con una cierta fuerza F al objeto extendido y viceversa, ¿no? Este objeto extendido va a atraer con la misma fuerza, pero en dirección contraria a la masita que se encuentra en el punto P. Entonces, una vez que nosotros calculamos la fuerza F, ¿no?, sabemos que esa es la fuerza que actúa sobre el objeto extendido. Y también sabemos que hay una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto, lo que es menos F, que actúa sobre la masa m minúscula, que es una masa puntual. Entonces, necesariamente, por la naturaleza gravitacional de la atracción, pues estas dos fuerzas actúan sobre la línea que une ambos objetos, si fueran puntuales. Pero acá lo que nosotros estamos descubriendo es que, en primer lugar, la resultante de la fuerza F
tiene que apuntar hacia donde está el punto P. Entonces, eso define una dirección, ¿sí? Y la magnitud de esa fuerza define una distancia que ubica este lugar que vamos a llamar G. Entonces, vamos a decir que uno podría sustituir el objeto extendido como si toda la masa del objeto estuviera localizado en G, ¿verdad? Y entonces a G le llamamos el centro de gravedad de un cuerpo de masa M mayúscula relativo al punto P, ¿sí? Y esa es la historia del centro de gravedad. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hacemos para encontrar el centro de gravedad? El centro de gravedad es algo así como que el punto efectivo, o sea, el punto en donde uno podría ubicar toda la masa del objeto concentrado en ese lugar, de tal manera que a esa distancia de P y en esa dirección nosotros ubicamos la fuerza gravitacional que resulta de sumar, ¿no?, todas las contribuciones sobre todas las partes que componen el objeto extendido. Entonces, en general, el centro de gravedad G no coincide con el centro de masa, ni tampoco tiene que coincidir con la línea que une el punto P y el centro de masa, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que calcular un centro de gravedad no es tan general ni tan sencillo. Y la manera de entender esto es bastante sencilla, ¿no? Ya que si digamos M minúscula ubicada aquí en P es como que la fuente de la gravedad que experimenta el objeto extendido, pues las partes que están más cercanas a M minúscula pues van a sentir una atracción gravitacional o un peso mayor a las partes que están más lejanas. Entonces, a diferencia del centro de masa, en donde si la distribución de masa pues es uniforme, todas las partes del objeto contribuyen de la misma manera. Mientras que en el caso del centro de gravedad, pues básicamente lo que uno está encontrando es el peso de cada una de las partes que componen el objeto extendido. Y obviamente las partes más cercanas a nuestro punto P van a pesar más que las partes más lejanas a dicho punto, ¿verdad? La distancia es más grande y sabemos que la fuerza disminuye con la distancia al cuadrado. Y entonces eso es a lo que llamamos centro de gravedad. El centro de gravedad entonces es un punto, ¿verdad?, en donde se sitúa la fuerza resultante, la fuerza gravitacional resultante, como si toda la masa del objeto estuviera concentrada en ese lugar, en el centro de gravedad. Para entender un poquito mejor cómo funciona esto, veamos un ejemplo, ¿no? Este ejemplo no está en el libro, pero vale la pena considerarlo para clarificar un poco más este concepto. Entonces vamos a calcular el centro de gravedad de una barra. Entonces, acá en este dibujito vamos a ejemplificar la situación. Queremos calcular cuál es el centro de gravedad de una barra de una cierta longitud. La longitud, ¿verdad?, la vamos a ubicar de tal manera que el centro de la barra está en el centro de coordenadas XY y se extiende pues una distancia A en el lado positivo y menos A en el lado negativo, de tal manera que la longitud de la barra simplemente es 2A. Y vamos a decir que tiene pues una masa que vamos a llamar M mayúscula. Y entonces nosotros queremos calcular el centro de gravedad respecto del punto P. Entonces recuerden que el centro de gravedad va a depender de cuál es el centro como que de atracción gravitacional, que va a ser pues un punto, ¿verdad? Entonces si tenemos una masa M minúscula ubicada a una distancia L mayúscula desde el origen, ¿verdad?, ese va a ser el punto P. Entonces nosotros queremos saber dónde está el centro de gravedad. Entonces, primeramente nosotros notamos que el centro de masa de una barra, pues obviamente si la densidad es uniforme, el centro de masa tiene que estar en el centro, ¿no? El centro de masa de esta barra de longitud 2A tiene que estar ubicada en el origen de coordenadas.
pero el centro de gravedad no necesariamente está en el origen. Y la razón de esto es que pues su lado derecho está más cerca de la masa m que su lado izquierdo. Entonces, de alguna manera, el lado derecho pesa más que el lado izquierdo. Entonces, cuando nosotros sumamos todas las contribuciones del peso de las diferentes porciones de la barra, pues el centro de masa, perdón, el centro de gravedad va a tener que estar un poquito hacia la derecha del origen, porque ese es el lugar o esa es la región en donde pesa más este objeto. Entonces el centro de gravedad también es una manera de encontrar como que cuál es el punto efectivo en donde el peso estaría ubicado, ¿sí? Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, entonces lo que hay que hacer primero es definir cuál es la densidad del objeto. Entonces acá, como solo nos interesa la longitud de la barra, pues definimos una densidad lineal de masa que vamos a llamar ρ, ¿verdad? Aquí no nos vamos a confundir de variables. Entonces ρ es una densidad lineal de masa y es simplemente pues, la masa total de la barra dividido su longitud total, que es 2a. Una vez que definimos la masa, pues definimos cuál es la fuerza de atracción entre la masita que está en P y un pequeño diferencial de masa de nuestra barra. Entonces, ese diferencial de masa lo vamos a tratar como una partícula puntual. Entonces, ese diferencial de masa de m pues va a ser densidad por un pequeño diferencial de longitud a lo largo de x. Entonces, a propósito, ¿verdad? Estamos ubicando la barra a lo largo del eje x, de tal manera que vamos a mantener nuestro ejemplo únicamente en una dimensión. Entonces, la fuerza de atracción entre la masa m minúscula y nuestro pequeño diferencial de masa va a ser la constante de gravitación, G mayúscula, por la masa m que se encuentra ubicada en P, por la masa de nuestro diferencial de masa, que sería ρ por dx, ¿verdad? Entonces esa es la masa de esta pequeña partícula que consideramos puntual que compone la barra. Y lo dividimos dentro de la distancia entre ambos al cuadrado. Entonces, si x, la coordenada x, ubica la posición de nuestro diferencial de masa, ¿verdad? Entonces la distancia entre el diferencial de masa y el punto P, pues va a ser L, ¿no? Menos X, ¿verdad? Por pura geometría elemental. Y esto elevado al cuadrado. Entonces este dF es un diferencial de fuerza, ¿no? Es la fuerza que hay entre el punto P y un diferencial de masa ubicado a una distancia X. Entonces, para averiguar cuál es la fuerza neta de atracción del punto P sobre nuestra barra, pues hay que sumar las contribuciones de nuestros diferenciales. Entonces lo que hay que hacer es integrar, ¿verdad? Entonces esta integral es sencilla, integramos sobre la longitud de la barra, ¿verdad? Sacamos las constantes. La integral pues es bastante sencilla también, ¿no? Integramos básicamente esta cantidad a la menos 2, evaluamos en los límites de integración, ¿verdad? En a y en menos a. Y acá pongo ρ en rojo porque la vamos a sustituir, ¿verdad? Por el valor que habíamos dicho inicialmente, ¿no? M sobre 2a. Aquí hacemos un poquito de álgebra, vemos que se cancela 2a en el numerador y en el denominador, y al final de cuentas nos queda que la fuerza total de atracción que ejerce la masita m minúscula sobre la barra es igual a esta F. Y viceversa, ¿no? Esta misma fuerza es la fuerza de atracción que ejerce la barra sobre la masa m. La diferencia es que m siendo puntual, ¿verdad? No hay razón de equivocarse de dónde es que actúa esta fuerza, ¿no? La fuerza que ejerce la barra sobre m, pues actúa en el punto P. Pero, ¿dónde o en qué punto está actuando la fuerza que m ejerce sobre todo el objeto extendido? Entonces, ahí es donde decimos, esta magnitud de fuerza define una distancia. Entonces, vamos a volver a copiar este resultado acá. Entonces, ¿cómo define la distancia? Bueno, preguntémonos nosotros, ¿en dónde estaría ubicada o dónde define esta distancia
el centro de gravedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que comparar es, bueno, si la fuerza de atracción fuera entre dos partículas puntuales, ¿verdad? La fórmula de fuerza tendría esta forma, ¿verdad? Producto de las masas sobre la longitud sobre L al cuadrado. Pero veamos que la distancia que aparece aquí abajo, bueno, en la fórmula de gravitación universal, nosotros dividimos dentro de distancia al cuadrado. Y la distancia no es L al cuadrado, sino que es L al cuadrado menos A al cuadrado. Es decir, es un poquito menos que L, ¿verdad? L, ¿no?, es la distancia entre P y el origen. Pero L cuadrado menos A cuadrado, ¿verdad?, es una distancia que es un poco más pequeña. Entonces, cuando nosotros comparamos esta fórmula con la fórmula de atracción gravitacional entre dos masas puntuales, nos damos cuenta que el resultado de nuestra integral representa acá que hay una distancia efectiva entre los dos objetos. ¿Cómo sacamos esa distancia efectiva? Bueno, recordemos que lo que va acá en el denominador es una distancia al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la distancia efectiva entre estos dos objetos? Bueno, la distancia efectiva de separación es la raíz cuadrada de esta cantidad, ¿verdad? Entonces, esta raíz cuadrada es la que tenemos, es la que tenemos acá, es la que nos dice dónde está el centro de gravedad. Entonces yo acá ubiqué el centro de gravedad como G mayúscula. Entonces lo que nos está diciendo esta fórmula es que la ubicación que nos da el centro de gravedad es la raíz cuadrada de esta cantidad, que es la distancia entre P y G, ¿sí? Esa es la distancia efectiva entre los dos objetos. Entonces nosotros podemos considerar que toda la masa de la barra se comportaría como una masa puntual si la ubicamos en el lugar donde está G, ¿verdad? ¿Y cuál es la distancia? Bueno, la distancia entre P y G es la raíz cuadrada de esta cantidad que tenemos acá. ¿Por qué esta cantidad? Pues, de nuevo, ¿no? La fórmula de gravitación de Newton siempre lo que nos dice es el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado. Entonces, esto que está aquí abajo tiene que ser la distancia al cuadrado, ¿verdad? Lo único es que, como nosotros sabemos que no son masas puntuales, esta distancia define, ¿no?, la ubicación del centro de gravedad. Entonces, si nosotros queremos dar la coordenada del centro de gravedad, lo que tenemos que tener muy claro es que esta distancia es el cuadrado de la separación entre P y G. Entonces, ¿cuál es la coordenada de G? Pues, ¿no?, restamos las distancias. Sería L, ¿no?, que es la distancia del origen hacia P, menos la distancia de G hacia P, ¿verdad?, que es esa raíz cuadrada. Y esto es lo que nos da la coordenada del centro de masas, perdón, del centro de gravedad. Y como vemos, ¿verdad?, no coincide con la ubicación del centro de masa, ¿verdad? Como habíamos dicho, está un poquito más hacia la derecha, precisamente porque el lado derecho de la barra pesa más al estar más cerca del punto P. Entonces, cosas que es importante notar son las siguientes. Por ejemplo, si A es igual a 0, ¿verdad?, es decir, si hacemos que nuestra barra sea una partícula puntual, reduciendo su longitud a 0 y concentrando toda su masa en un punto, pues eso implica que acá este término es 0 y la fórmula se reduce a lo de abajo, ¿verdad? Es como si las dos masas fueran puntuales. El otro caso es, ¿qué pasa si L, es decir, si esta separación L es mucho más grande que la extensión de la barra? Entonces, en ese caso, ¿verdad?, si L es muchísimo más grande, pues entonces A es despreciable y esta expresión de aquí arriba se reduce otra vez al caso de partículas puntuales. Entonces, lo que esto nos dice es que nosotros no nos tenemos que preocupar de dónde se encuentra el centro de gravedad siempre que las dimensiones de los objetos sean pequeñas comparadas con su separación, ¿no?, la separación entre los cuerpos. Entonces, por eso es que cualquier objeto sobre la superficie de la Tierra, su centro de gravedad y su centro de masa coinciden, porque la separación entre el objeto y el centro de la Tierra es
muy grande y la dimensión de los objetos pues es muy pequeña comparada con esa distancia. Pero cuando eso no es cierto, ¿verdad? Resulta que el centro de masa y el centro de gravedad ocupan lugares diferentes, ¿no? Y entonces esto pues ilustra muy bien cuál es la diferencia entre centro de gravedad y centro de masa. Entonces nos vamos a quedar hoy por acá. Continuamos en la siguiente clase.